Primero, preguntas, dudas o algo que tengan con respecto a la tarea, algo que quieran aclarar, alguna cosa. No sé si las han podido trabajar por lo menos la primera pregunta, como decía, una vez teniendo la primera pregunta con respuesta, ya como que se les hace un poco más claro qué es lo que, digamos, puede ser el resto, o sea, para dónde va un poco las respuestas del resto. Pero no sé cómo les ha ido. ¿Hay alguna pregunta, consulta que quieran hacer? Profe, yo he avanzado un poco, recopilando ¿Ya? información. Bueno, creo que definí las variables ¿Ya? y tengo la duda sobre el tiempo, si es algo mensual o porque ahí Es solamente semanal, detalla, o sea, ¿sí? solamente detalla 8 horas diarias Por una semana, de lunes a viernes. Entonces mi ¿sí? consulta es, ¿la producción que usted pide ahí es semanal? O sea, Semanal, ¿sí? a un Sí, no límite la... de 8 por 5, 45 horas. Sí, O sea, semanal 40. 40, perdón. Sí, no, semanal. Ah, ya. Esa era mi duda en sí de cómo para empezar a desarrollar ¿Sí? el modelo, porque donde dice que tenemos materias primas ilimitadas, entonces no hay una restricción de materias Ujú. primas. No, claro, en principio no, pues si solamente aparece en una sola pregunta específica, la penúltima, si mal no recuerdo, es cuando ya hay que considerar hay cifras de materia prima puntuales. En otras preguntas se puede calcular, pero no es que se pida como restricción, pues, sino que solamente tú, a partir del resultado de las otras variables, pues, la materia prima se ocupó, pero no es que directamente sea parte del modelo. ¿Sí? Profe, disculpe, pero se me cayó la señal ahora la Ya. respuesta que me dio. Ya. No te decía que en la materia prima, en la penúltima pregunta sí hay como considerar explícitamente, porque hay un número, ¿cierto? Una cifra de materia prima que considerar como límite. Pero en las otras, bueno, en realidad no, como restricción no existe, porque en el fondo, ¿cierto? No me están limitando, pero siempre las podrías calcular, porque la respuesta de las otras variables, sabes más o menos de cuánta materia prima te consume, pues, porque sabes cuánto por lote te consume, entonces puedes en general, teniendo la cantidad de lotes de producto, y tú puedes llegar a la materia prima, pero no es parte necesariamente del modelo, salvo en esa pregunta puntual donde sí es una restricción. Ya acá, entiendo. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta de la tarea? ¿Algo que quieran que repasemos? No, nada, seguros. ¿Algún ejercicio anterior que quieran que repasemos o algo que quieran recordar? Y les pregunto porque ya, digamos, más ejemplos para esta primera parte de análisis de sensibilidad, en realidad no nos queda. De hecho, debemos comenzar a ver la unidad siguiente, que está muy relacionada, como van a ver, pero es otro tipo de problema, con una estructura bien definida. Hay cosas ahí que obviamente, o sea, de hecho les sirve todo lo que hemos visto hasta ahora. En el fondo igual lo van a ocupar, el cómo usar Excel, el cómo usar Lingo, todas esas cosas, por supuesto que las vamos a ocupar. Pero en este otro problema nuevo que vamos a tratar, que son los de transporte y asignación, por ejemplo, todo lo que son los costos reducidos, o sea, o más que nada los precios duales, como que no tienen mucho significado y los rangos tampoco, entonces son otra naturaleza de problemas, ¿ya? Por eso les pregunto ahora, porque si no pasamos a un nuevo tema, y obviamente quizás tienen dudas de lo que hemos visto hasta ahora, como para repasar eso antes. Por eso, ¿cierto? Les pregunto si quieren repasar algo anterior para efectos digamos, antes de avanzar, para que sea alguna duda o alguna cosa que tenga que ver con la tarea. Profe, lo último, entonces, para sacarme la duda, ¿Ya? el, el modelo principal no lleva restricciones de materia prima, entonces, es la primera pregunta. No, no, Ya, ok, todavía no, eso, no es necesario. gracias. O sea, decorativamente las podrías poner, pero por ejemplo, obviamente como no hay restricciones, pues tendrías que
sea muy, muy grande, cosa que en realidad al final jamás lo restrinja. Pero como también ahí no sabes qué número podrías darle, pero no sé, pues si pones 5 millones de metros cuadrados, seguro que no los ocupan. Entonces, tendrías que usar un número así solamente, pero no te va a dar información muy útil realmente en ese momento. Es mejor no incluirlas. ¿Ya? Claro, es que lo que pasa es que la primera pregunta dice cuánta materia prima se consume de cada tipo. Sí, Y sí, si, sí se bueno, puede calcular. si yo voy, claro, al recuadro, yo podría sacar la cantidad de materia prima que consume de cada tipo. Claro, claro, porque tú a través de las variables, de tus variables de decisión, te van a decir cuánto tienes que fabricar de cada cosa, ¿cierto? Y eso, en realidad, la tabla, tienes una tabla que te dice por lote cuánta materia prima ocupa. Entonces, desde ahí, ¿cierto? En realidad puedes calcular cuánta materia prima se usa, pero no como restricción, sino que es un cálculo fuera del modelo que puedes hacer cuando ya conoces cuánto vas a fabricar. Eso es. Ah, claro, es como dependiendo de la utilidad, el modelo me va a dar como yo ganar más. Claro, te dice cuántos lotes fabricar Claro, o cuánto cuántas lo te mascarillas, dependiendo cómo lo pongas. Y tú sabes cuánta tela te consume cada lote. Entonces, por Sí, ese lado puedes ir calculando. ¿Mm? ya, ok. ¿Listo? Ya. ¿Alguna otra duda por ahí? No. Ya. Entonces, si no hay dudas, podemos comenzar un tema nuevo. Por eso les pregunto, que estén seguros, antes de ir al tema nuevo. Que de hecho ya hace tiempo les subí la PPT de eso, que hoy día en realidad podemos ver, yo creo que alcanzamos un poco a ver la idea general y cuando mucho quizás un primer ejemplo, que en realidad, ¿cierto? Básicamente lo que nos interesa es estudiar la estructura de este problema, ¿cierto? Para que después lleguemos a hacer más ejercicio y como van a ver, ¿cierto? Eso es bastante similares, porque, o sea, a la hora de resolverlo, como el modelo, la estructura del modelo es más o menos la misma, lógicamente que desde ahí en adelante se parecen todos y son de hecho, vamos a ver que son mucho más fáciles de resolver a la hora de meterlo en software. Pero antes de eso, ¿cierto? El modelamiento es en el fondo lo que a uno le interesa más analizar porque traducir un problema a esa estructura a veces yo, pues una vez que tengo eso, ¿cierto? El resto como que anda mucho más rápido. Así que si no hay dudas sobre la tarea, vamos a ir a ver esa otra, el otro tema. Vamos acá. Profe, pero igual podemos mandarle correo en caso de cierto. Sí, por supuesto, no, ningún problema. De hecho, también la próxima clase todavía que tenemos esta semana, si hay dudas de la tarea las atendemos y todo, pero por eso avancen luego para que tengan luego dudas y me puedan preguntar, pues, porque ya si esperan al último fin de semana, no sé si voy a tener la capacidad con contestar antes trabajen mejor. ¿Ya? Ya. ¿Ven ahí la PPT? Sí, ¿Se ve? Sí, no, ya. Ya. Este tema, ahí sí, ya. Ah, a ver. ¿Me ven o no? Pasa que se había caído la señal, ¿o no? ¿Se interrumpió en algún momento? ¿Aló? No, profe, ¿No? Que no. de hecho me salió un mensaje de que se había perdido, por eso me salí y volví acá. Ya, O sea, delante como que se cortó cuando estaba hablando ya, Gonzalo. ya, Profe, tengo que mandarle dime. el correo actualizado del grupo porque yo estoy con Sí, Gonzalo y con la Adela. Se lo voy a mandar ahora ya. sí, me acuerdo que me dijiste, pero después vi Sí, que el correo no me llegó, pues me había saltado se la me duda, había porque, olvidado. eso es lo otro. Se lo voy a mandar ahora ya.
Ya, sí, porque publiqué la lista a quienes todavía no tienen grupos, para que ahí Ya. se organicen y tengan grupo luego, ¿ok? Sí, no, se lo mando Ya, ahora sin falta. ¿Ya? bueno, Disculpe. ya. Ya. No, no hay problema. Ya, ahora sí, el tema digamos, se llama problemas de transporte, porque originalmente, ¿cierto? Bueno, y la primera versión que vamos a ver, se trataba de eso, era en realidad, como vamos a ver, básicamente de cuando había que distribuir productos de distintos orígenes a distintos destinos, ¿cierto? Lo que hace el modelo en particular es tratar de encontrar qué combinación es la más barata, o sea, desde dónde, ¿cierto? Me conviene enviar a qué parte y cuánto, que también las cantidades, ¿cierto? Para que como sistema en total, ¿cierto? Tengan el menor costo. El primer ejemplo que vamos a ver tiene que ver con transporte, para que vean, ¿cierto? Cuál es un poco la estructura. Y de ahí vamos a ver otros ejemplos que también se pueden resolver a través de lo que es el modelo de transporte, pero no son necesariamente ciertos problemas de transporte. De hecho, hay cosas que no tienen nada que ver. Vamos a ver, por ejemplo, para temas de problemas de producción, planificación de la producción. De hecho, ¿se acuerdan estos típicos problemas que vimos de inventario? También el problema de transporte, bajo ciertas condiciones bien específicas, se puede aplicar. Y después que terminemos vamos a ver otro, que en realidad es un caso especial, digamos, de este modelo, ¿ya? Que se llama el modelo de asignación, ¿ya? Es básicamente un modelo de transporte, pero tiene unas restricciones adicionales o es un poco más limitado, digamos, en el tipo de solución que puede tener. Y ese originalmente fue pensado para hacer asignaciones de personal, como habían, por ejemplo, distintas tareas y esas tareas tenían que ser hechas por personas y esa asignación de quién hacía qué cosa, en el fondo era lo que este modelo definía. También, ¿cierto? Vamos a ver en su versión original y después vamos a ver algunas variaciones para ver lo mismo, o sea, en el fondo que mientras yo respete en el fondo la estructura que ese problema me exige, yo puedo obviamente abordar otra clase de problemas también con él. Así que problema transporte, ¿de qué se trata? También versión original, esto sí es como transporte. En este caso, por ejemplo, pensemos que es una compañía que vende productos y particularmente envía, digamos, de distintas plantas arvejas enlatadas a distintos almacenes. Y hay tres instalaciones que son, digamos, las quienes enlatan originalmente, que aparecen aquí obviamente como enlatadora 1, 2 y 3. ¿Dónde está la otra? Enlatadora 3, ¿cierto? En esas ciudades. Y después, ¿cierto? La envían por camiones a 4 almacenes de distribución, que son los que están acá. En 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? En las ciudades que ahí se mencionan. Todas más o menos, ¿cierto? Dentro del centro oeste de lo que es, en este caso, Estados Unidos. El problema, ¿cierto? Aquí es que tengo, ¿cierto? 3 orígenes, que son mis enlatadoras. Tengo 4 destinos, que son los almacenes. Y cada uno, digamos, de partida. Por una parte, mis enlatadoras, ¿cierto? Tienen una cierta capacidad de producción. Yo sé, ¿cierto? Cuánto me puede suministrar cada enlatadora. Y los almacenes, yo también por otra parte sé cuánto necesitan, ¿cierto? Esa es como un poco mi información de entrada. Ahí vamos a revisar lógicamente todos los datos que este modelo necesita. Siempre, o sea, y en muchas compañías, mayoritariamente el costo de distribución suele ser bastante grande. Hay compañías, por ejemplo, no sé, pudimos ver hace años atrás, la marca Puma, ¿cierto? La de ropa deportiva, cerca de un 70% del costo que tenían como empresa era solamente distribución, envío. La pura logística costaba eso. Y el resto era realmente fabricación y otras cosas. Y así hay muchas empresas que el costo obviamente de transporte es lejos, uno de los más pesados, si es que no es el más pesado en muchos casos. Y obviamente por eso de ahí surgió un poco y siempre ha existido esta necesidad, ¿cierto?, de ir encontrando de qué manera hacer ese reparto de la manera más económica posible. En este caso, ¿cierto?, obviamente esa es la idea, tratar de encontrar de qué manera yo hago los distintos envíos para que sea
lo más económico posible. Tienen, obviamente, como datos de entrada, necesitan tener una estimación de cuánto va a producir cada enlatadora, ¿cierto? Y también cuánto cada uno de estos almacenes va a requerir, ¿ya? Y eso es lo que normalmente uno cuando tiene un problema de transporte tiene que tener no sé si tabla necesariamente, pero tiene que tener la información que me parece aquí, ¿ya? Esto es como la información que siempre voy a necesitar. Y de alguna u otra manera esto, ¿cierto? Tiene que estar ahí presente en algún lado. Por una parte, ¿cierto? Tengo mis orígenes, enlatadoras en este caso, ¿cierto? 1, 2, 3. Tengo que también tener la información de mis destinos, almacenes en este caso, 1, 2, 3, 4. Y en todas las combinaciones de esto, ¿cierto? Primera enlatadora con primer almacén, primera enlatadora con segundo almacén, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí está el costo de embarque por carga, ¿ya? Eso es un detalle importante. Tienen que estar aquí, o sea, no necesariamente, vamos a ver que a veces hay excepciones, ¿cierto? Pero en el fondo son todos los pares, ¿cierto? De orígenes con destinos. Aquí, ¿cierto? 3 orígenes, 4 destinos son 12 combinaciones, ¿cierto? 3 por 4 es simplemente multiplicar la cantidad de orígenes por la cantidad de destinos, les da la cantidad de combinaciones que tienen acá dentro. Y cada una de esas combinaciones tiene su propio costo por carga, ¿ya? Ahí vamos a ver después, ¿cierto? Que esa también es una de las condiciones, que la unidad de medida en el fondo es como la carga, como un camión completo que yo envíe, ¿ok? De ahí vamos a ver en realidad cómo eso, o sea, no un camión completo, miento, depende en realidad de cómo lo considere, pero hay necesariamente un costo por unidad, ¿ya? Que eso obviamente puede ser de muchas formas distintas, como vamos a ver cómo se mide exactamente. Puede ser un camión una, pero también podría ser, pues en este caso, por ejemplo, por lata, literalmente, pero normalmente se hace como por unidades más grandes. Aquí, ¿cierto? Estos costos, en el fondo, lo que me dicen es que si yo envío, por ejemplo, de la enlatadora 2 al almacén 3, ese costo, por ejemplo, digamos que es un camión, de enviar ese camión a mí me sale $690, por ejemplo, ¿ok? Pero si la enlatadora 2 lo envío al almacén 4, me sale $791. Y así, son los pares, orígenes, destinos. Si elijo particularmente tal origen y lo llevo a tal destino, la unidad, digamos, de transporte, de carga, ¿cierto? En este caso, cuesta lo que aparece en esta tabla. Eso es, digamos, requisito también para el modelo. Les decía que puede ser, eventualmente, por 1000 razones distintas, que hay combinaciones que están prohibidas, entre comillas. Por ejemplo, que la 2.3, S690, en realidad no se permite. Y perfecto, puede ser. En realidad también vamos a ver que se puede trabajar con prohibiciones de pares de combinaciones. Y eso obviamente en la realidad se puede dar por 1000 motivos distintos. Pues a veces, por ejemplo, aquí tú puedes tratarse de, no sé, pues carga internacional, ¿ya? Y si es carga internacional, de repente si hay orígenes de países, de ciertos países que no llegan a otros países, porque, por ejemplo, no hay no sé, pues no hay convenios comerciales o tienen alguna otra clase de inconveniente entre ellos que no se permite, ¿cierto?, el envío de mercancía. Y eso puede pasar internamente también dentro de un mismo país por motivos comerciales o cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? A veces hay prohibiciones simplemente de enviar de una parte a otra. Así que eso sí, en esos casos también se pueden manejar dentro de este problema. ¿Qué otro dato es también lo que necesito? Por cada enlatadora, fíjense que es mi origen, ¿cierto? Necesito saber cuánto produce, o sea, cuál es su oferta. Siempre esto va a aparecer de un modo u otro, va a aparecer por cada origen cuánto aporta el sistema, ¿ya? Y asimismo, ¿cierto? Por cada destino, mis almacenes, yo necesito conocer cuánto me están demandando. En este caso, 80, 65, 70 y 85. Entonces, claro, la pregunta es, esta es mi capacidad para enviar, esto es lo que me piden, y aquí tengo que encontrar con qué combinación exacta de todo esto yo puedo hacer que de estos orígenes con esas capacidades me llegue acá y se satisfagan obviamente todos. Tengo que cumplir con esos 80, 65, 70 y 85.
Eso también es una característica de este modelo que obliga, entre comillas, a que se satisfaga lo que me están pidiendo. De ahí vamos a ver, obviamente, cómo se manejan algunas otras situaciones, pero en principio sí parto del hecho de que debo satisfacer todo lo que me están pidiendo. ¿Qué más? Si suman esto, también es importante, ¿cierto?, considerar, si suman cuánto me están pidiendo los distintos almacenes, en este caso son 300 cargas, ¿ok? Y si eso lo van a ver también en la parte, digamos, de la producción, si se fijan aquí, si suman esto hacia el ojo, ¿cierto? También tenemos 300, ¿ok? Esa es otra característica de este modelo, ¿ok? El origen o la oferta que existe desde las fuentes con respecto a lo que demandan también los destinos debe ser necesariamente igual, ¿ok? En muchos casos no lo es natural eso a veces. Tengo más demanda de destino o tengo cierto más oferta en los orígenes de lo que me están pidiendo realmente los destinos, perfecto, eso se puede tratar. Ahí hay unos pequeños truquitos nomás que hacer para efectos de tener esa corrección que se necesita, pero para al momento, ¿cierto?, de resolver el problema, sí voy a tener que, digamos, tenerlos igualados, que en este caso 300 cargas por los dos lados, ¿ok? Ya. Uy, me pasé de largo. Y aquí, ¿cierto?, al final lo que yo necesito es minimizar obviamente el costo total de transporte. Ese es en realidad, ¿cierto?, el objetivo que sigue este modelo. Aquí, si pensamos en una representación en red, ¿cierto?, básicamente esto siempre es lo que yo voy a tener, ¿ok? Orígenes por este lado, destinos por el lado derecho, y se unen, ¿cierto?, los orígenes con los destinos, como ven, a través, ¿cierto?, de estas uniones, que en el fondo son como los caminos, entre comillas, que existen, y por cada uno de estos caminos, ¿cierto?, yo tengo un costo asociado de enviar de ese origen a ese destino, ¿cierto? Ese es el costo que aparece aquí. ¿Cuánto me cuesta enviar un camión de este origen a este destino? Y de este origen a este otro destino, y así sucesivamente. Acá, ¿cierto? Fíjense, se ponen cuáles son las ofertas de cada uno de estos orígenes. Por el lado derecho tengo cuántos son lo que cada uno de estos destinos me está pidiendo como demanda. Y con eso, en el fondo, tengo la representación completa de la red. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver después, ¿cierto? Hay distintos modelos donde hacer este gráfico en el fondo es bastante útil, ¿ya? No siempre, digamos, como tan evidente, entre comillas, de cuáles, o sea, muchas veces es evidente cuáles son los orígenes, cuáles son los destinos, pero a veces para poder hacer determinar bien el cómo balancear el sistema en el fondo, ¿cierto? A veces sí el monito ayuda, sobre todo cuando veamos problemas de producción, por ejemplo. Ahí de repente hacer este gráfico de orígenes y destinos ayuda bastante, ¿cierto? Para aclarar un poco cómo estoy cuadrando realmente mi sistema. Ahí. Aquí, bueno, está lo que les acabo de decir de qué cosa era acá. Entonces, aquí, digamos, hay dos cosas. Por una parte, para efectos de solucionar esto, se pueden hacer dos cosas. Nosotros vamos a hacer una de ellas, porque la otra en realidad es lo que se descubrió hace 1000 años atrás, que hay un método particular que por la estructura que tiene este problema, se inventó un método que es como una simplificación del método simplex, ¿ya? Que es el que hemos visto y que obviamente sirve para todos los problemas de programación lineal y que en general, ¿cierto? Digamos, independiente de qué se trata el modelo original, yo lo puedo aplicar siempre. Pero, dado la forma que este modelo tenía, ¿cierto? Esta estructura de origen-destino y de que están cuadrados en cifras y toda la historia, ¿cierto? También tenía su propio método y tiene su propio método de solución. Ese no lo vamos a ver porque en la práctica me pasan dos cosas. Una, de verlo manualmente sería una pura curiosidad teórica, porque en realidad, ¿cierto? Uno jamás lo va a resolver manualmente.
Y otro que ese mismo método, ¿cierto? En el fondo está implementado en muchos software y por lo tanto, ¿cierto? Una vez que ustedes corren esto en un software, también en el fondo está corriendo ese método detrás, ¿cierto? Así que no hay ahí como particularmente ninguna ventaja. Y lo otro que vamos a ver y con lo que sí vamos a trabajar es con el, digamos, con el modelo, pero en su forma de programación lineal, que eso sí, vamos a resolverlo por Lingo, por Excel y todo es lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Y en realidad esa estructura también es bien fácil de trabajar, como vamos a ver, tiene como una lógica bien clara de cómo estructurar el problema. En este caso, bueno, Z obviamente para nosotros va a ser nuestro costo total de transporte, que es lo que hay que minimizar. Y aquí definimos, y siempre va a ser así, ojo, variables con doble índice, X y J. Y en este caso, mi I va a ser 1, 2 o 3 por los orígenes. El primer índice siempre les va a decir los orígenes. Y J, 1, 2, 3, 4 son los destinos. También siempre el segundo índice va a ser los destinos. En este caso, la variable X y J va a representar el número de cargas que envío de cada origen, enlatadora en este caso, a cada destino, el almacén. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Si ves la combinación de variables, 3 orígenes, 4 destinos, ahí aparecen las 12 variables de decisión, ¿ok? Todas las X y J, todas las combinaciones de I y J que podrían haber. Y así, este modelo en particular queda así, se ve grande, pero vamos a ver que en realidad esto, a diferencia yo creo de los modelos que hemos visto hasta ahora, de hecho es más simple todavía, porque son siempre las mismas combinaciones. Por el hecho este, ¿cierto? De multiplicar orígenes con destinos, aquí es bastante fácil, ¿cierto? Que llegue yo en algún momento a tener, digamos, que me crezcan harto los problemas. Por ejemplo, puedo tener, no sé, 8 orígenes, 10 destinos, que no es precisamente la gran cosa, ¿cierto? Y voy a tener 80 variables inmediatamente, ¿cierto? Se ve como si fuera grande. Pero ahora que veamos, ¿cierto?, la estructura, nos vamos a dar cuenta que al final no es tan así, o sea, no realmente no es que crezcan tanto los problemas. Antes de ver el modelo, ¿dudas hasta ahora? ¿Alguna duda, no? No, profe. ¿No? Ya. Fijémonos en la función objetivo. Siempre minimizar. En estos casos, ¿cierto? Como son costos de transporte, siempre, ¿cierto? Voy a querer minimizar. Después vamos a ver que en los otros, ¿cierto? Cuando yo hago adaptaciones de otra clase de problemas a los problemas de transporte, eventualmente podría aparecer maximización, pero en origen, ¿cierto? Es minimización, casi todos. Fíjense, 464, X11, ¿cierto? 513, X12, 654, X13, 867, X14. Esos números en particular, fíjense. Vamos a la tabla anterior, acá. Son básicamente los que está acá, ¿cierto? Todas las primeras 4 son X11, X12, X13, X14. Y son esos costos. 464 por X11, 513 por X12, 654 por X13, 867 por X14. Después baja por X21, ¿cierto? Segundo origen, primer destino. 352 por X21, 416 por X22, 690, X23 más 791, X24. Y después sigue sumando acá abajo. 995, X31, 682, X32, 388, X33 y 685, X34. Eso es exactamente lo que está acá, ¿ya? La suma, todas las variables son todas las combinaciones, cada una, ¿cierto?, con su coeficiente del par, de lo que cuesta mandar de ese origen a ese destino, que es la información que necesito. Y esa es la función objetivo. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Ahora, sobre todo quizás en Excel, les vamos a encontrar una utilidad diferente al suma producto, que es cierto, hasta el momento suma producto lo ocupamos en vectores, cuando había una sola línea.
Aquí vamos a ver, ¿cierto? Que vamos a usarlo para matrices, para hacer, ¿cierto? Los costos tal cual como está en la otra tabla, así, filas, ¿cierto? De orígenes, columnas de destino y adentro los coeficientes y puedo dejar también el resultado de esa manera. Restricciones. Dos grupos grandes de restricciones. Aquí fíjense, hay tres arriba que tienen cierta forma y se fijan abajo, también existe un cierto patrón, ¿ya? En las tres de arriba, fíjense, son 75, 125 y 100. Esos numeritos los vieron en algunas partes, ¿se acuerdan? De la tabla, ¿se fijaron dónde estaban? ¿Alguien observó de dónde venían esos números? Era la producción. ¿Cierto? Si vamos acá a la tablita, son estos, los tres orígenes, cuánto, ¿cierto?, ofrecía cada uno. Y fíjense que las otras restricciones que siguen son los destinos, ¿ya? Son estas cuatro con estas cifras. Tengo en total como restricciones estas tres más estas cuatro. Y eso también siempre es parte del modelo. La cantidad total de restricciones es la suma directa, no multiplicación, suma de cuántos orígenes hay más cuántos destinos. Esos son mi total de restricciones. Las tres primeras por los orígenes, las otras tres por los destinos. ¿Y qué variables participan? Y esto también es parte de la estructura y siempre va a ser así. Fíjense aquí, x11, 12, 13, 14. Y no hay ninguna más. ¿Qué características tienen en común estas? ¿Qué representan en común? Algo tienen en común todas esas variables. Y tiene que ver con el 75. Del origen 1. Exacto, ¿cierto? Todas son las variables que salen del origen 1. Independiente de donde vayan, va al destino 1, 2, 3 y 4, los cuatro destinos que hay, pero todas que salen del origen 1. ¿Qué significa eso? Que los 75 que yo tengo de producción en ese primer origen, ¿cierto? Tiene que ir a alguna parte, a cualquiera de las partes que existen, a cualquiera de los destinos, pero debo necesariamente enviarlo a alguna parte. Por eso en el fondo aquí está la presencia de todas las variables que tienen el mismo origen. Y va a todos los destinos, y es la suma, ¿ya? O sea, en el fondo las restricciones, el primer grupo de restricciones, estas tres, de lo que se preocupan es de que todo lo que un determinado origen fabrica vaya a dar algún destino, o sea, se lo reparta. Realmente lo que buscan estas restricciones es que lo que se produce se reparta a algún lado. La segunda, fíjense, es x21, 22, 23 y 24. Segundo origen a todos los destinos, 125. Y la tercera restricción, tercer origen, 31, 32, 33, 34, a todos los posibles destinos, ¿cierto? Que envíe esos 100 que tiene. Y esas son las primeras tres, digamos, restricciones. Siempre va a ser así. Primer grupo de restricciones se trata de repartir desde el origen lo que tenga, digamos, como capacidad a todos los destinos que correspondan, simplemente. Aquí fíjense, después vamos a ver que, como decía, podía existir, ¿cierto?, el caso de que yo tuviese una combinación de origen-destino prohibida por algún motivo, ¿ya? Cuando eso pasa, esa variable igual va aquí en las restricciones. Esto jamás va a cambiar, siempre van todas las variables. Aunque esté prohibido una cierta combinación, aquí de todos modos va. Donde uno se asegura que la prohibición se respete es arriba, en la función objetivo. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero esta parte de abajo siempre, todas las combinaciones en la estructura que se ve aquí. Después vienen el otro grupo de restricciones, estas últimas cuatro, son de destino, ¿cierto? 80, 65, 70 y 85 es lo que mis destinos me están pidiendo que yo les envíe. Y fíjense, ¿cuál es ahí, en el caso del 80? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuáles son las variables que participan, que tienen en común? ¿Hay algo por ahí? El destino. Exacto, es al revés, ¿cierto? En el fondo aquí tengo el origen 1, el origen 2 y el origen 3, mis tres orígenes,
pero el destino es el mismo, que es obviamente el que me está pidiendo los 80. Estas ecuaciones, de aquí en adelante, el segundo grupo, lo que tienen en común es lo contrario. Por cada destino, yo tengo que asegurarme que, digamos, la carga me llegue de algún lado. No me importa de qué origen, por eso aparecen todos los orígenes posibles. Y puede, como vamos a ver, hay soluciones que mandan de distintos orígenes, perfectamente es posible eso, pero lo que debe asegurar es que los 80 yo los recibo, necesariamente los recibo, ¿ok? Y, ¿cierto? Con el 65, 70 y 85, que son los destinos 2, 3 y 4, en este caso pasa lo mismo. Se fijan, el 2, origen 1, destino 2. Origen 2, destino 2. Origen 3, destino 2. El tercero, origen 1, origen 1, destino 3. Origen 2, destino 3. Origen 3, destino 3. También se cumple. Y el otro, ¿cierto? Obviamente, origen 1, destino 4, origen 2, destino 4 y origen 3, destino 4, y se cumple también. Todas las restricciones, fíjense, por igualdad, siempre, ¿ya? Aquí no hay ni menores iguales ni mayores iguales, siempre van a ser igualdades, ¿ok? Entonces, respetando esta estructura, vamos a ver obviamente que el modelo funciona. Si de alguna manera no respetan la estructura que hemos visto, sobre todo desde el punto de vista que los orígenes en todo lo que ofrecen no cuadra con lo que los destinos necesitan y que aquí no consideran todas las variables, todas las combinaciones como corresponde, esto no tiene solución. No es ni siquiera que les entregue una solución distinta, sino no funciona. Ya necesariamente debe respetarse todo lo que les he dicho para que efectivamente funcione. De ahí, bueno, a ver, por la hora sí, la alcanzamos. Vamos a ver un poquito más de la estructura y de ahí vamos a este mismo problema a ponerlo en un software para que vean obviamente el cómo funciona y el resultado que da. En particular, quizás aquí puede que, fíjate, unas pocas cosas que Excel tiene una ligera ventaja con respecto al Lingo. Porque el Lingo, entre comillas, el problema es que normalmente que hay hartas variables, ¿cierto? Y hay que tipear todo esto, entonces fíjense que eso a veces puede inducir errores. Y igual vamos a ver una pillería en Excel para poder hacer esto, porque también Excel nos puede ayudar a escribir el problema, ni siquiera no necesariamente a resolverlo, pero lo podemos escribir y hacer todas estas combinaciones de cierta manera para después introducir los lingos sin mayor inconveniente y estar seguro de que no hay problemas de tipeo. Pero también esto lo podemos resolver en Excel. Y Excel, por la cantidad de combinaciones y la forma que esto tiene, a veces es más amable, fíjense, que Lingo. Modelo problema transporte, aquí hablando un poco más de generalidades, ¿cierto? Básicamente, aquí se trata de, como problema más genérico, ¿cierto? Que hay unidades a transportar de m orígenes, n destinos, hay una cierta cantidad de recursos en cada origen, hay ciertas demandas en cada destino y necesariamente costos, digamos, de envío por cada par origen-destino, ¿ya? También hay supuestos que se deben respetar para que el problema tenga necesariamente solución. Un supuesto es que cada origen tiene obviamente un determinado suministro, pero ese suministro necesariamente se repierte todo, ¿ya? No existe la posibilidad de que no reparta todo lo que tiene. Si por algún motivo, como les decía, a veces puede pasar que los destinos me piden menos de lo que los orígenes tienen capacidad y se puede resolver. Pero vamos a ver que ahí lo que se hace es hacer un invento de crear un destino ficticio, ¿ok? Que me pida en el fondo toda la diferencia de producción que los demás destinos reales no me están pidiendo. Y de esa manera, ¿cierto? Yo cuadro el modelo, o sea, todos los orígenes tienen al final lo que todos los destinos me piden, exactamente la misma cantidad. Y eso, vamos a ver que es un truco en realidad bastante sencillo normalmente y eso me permite que el modelo funcione. También, ¿cierto? Otra condición, otro requerimiento es que los destinos obviamente deben tener su demanda bien especificada
Y necesariamente también todo lo que los destinos me piden debe ser satisfecho por los orígenes, ¿ya? Tampoco existe la posibilidad de que haya una demanda que yo no pueda satisfacer. De la misma manera, ¿cierto? Que con el caso que recién les contaba como excepción, puede pasar que todos los orígenes no produzcan lo suficiente para lo que los destinos me están pidiendo, que haya menos producción que demanda. Puede pasar, no es problema, pero ahí hago el mismo truco que les mencionaba, pero al revés. Creo un origen nuevo, ficticio, con la capacidad, ¿cierto?, extra que me hace falta para igualar tanto orígenes como destino, y con ese, digamos, fábrica ficticia en el fondo yo puedo resolver el problema. Lógicamente que cuando ocupemos orígenes o destinos ficticios, porque lógicamente no existen, es solamente para matemáticamente cuadrar el modelo, en esos casos también los costos que se consideran para esos orígenes o destinos, lógicamente que tienen que ser acordes. No pueden influir en la decisión, en el fondo es eso. Y hay muchas veces, pues, por ejemplo, pares de orígenes destino tienen, por ejemplo, costo cero. Perfecto. O sea, porque, no sé, perfecto, como no pueden influir en la decisión, cuando yo haga asignaciones ahí de unidades, no me puede costar, no me puede influir en el costo. Entonces, lo va a hacer igual, les va a asignar obviamente porque como los orígenes con los destinos están cuadrados y necesariamente se envía todo lo de los orígenes y todos los destinos reciben lo que piden, necesariamente esas variables van a tener una asignación, aunque sea con orígenes o destinos que no existen, pero el costo en el fondo de la función objetivo el que va a manejar que no influya en la decisión y sea de todos modos la solución sea la de menor costo. Yo sé que puede ser enredado, pero después vamos a ver ejemplos y se van a dar cuenta que en realidad cómo funciona, cómo asigna, digamos, carga donde eventualmente no hay ni origen ni destino, pero obviamente hace que el problema funcione. Esto, bueno, el balance este que les mencionaba en el caso que estábamos viendo ya existe, así que por lo tanto no hay necesario hacer ningún truco para balancearlo, pero si no existe, hay que hacer lo que les mencionaba, buscar de qué manera yo modelo este problema para efectos de que respete las condiciones de transporte. ¿Por qué es tan importante esto de balancear ciertos los orígenes con los destinos? Porque si ustedes aseguran eso, la suma de todos los que tengo como oferta es igual a lo que me suma las demandas, les asegura que existe una solución factible, ¿ya? Si no lo tienen cuadrado, el problema les va a fallar, les va a decir que no tiene solución. La única forma que ese problema tenga solución y se las encuentre es que tengan balanceados orígenes y destinos. De lo contrario, siempre les falla. Y eso, bueno, entre comillas, es como una buena característica, porque si lo están resolviendo y no les encuentra soluciones porque tienen un problema, de seguro, y no pueden, obviamente, si la única forma en que encuentren una solución es que lo hayan planteado bien. Aquí, bueno, también como si esto es un poco las cantidades cuando uno trabaja con orígenes o destinos ficticios, ¿cierto? En el fondo aquí también se explican para que después ustedes obviamente puedan revisar esto y acordarse de ese tema. Los costos también. Lógicamente aquí hay unos supuestos, unos pequeños supuestos detrás, y tiene que ver con que los costos, ¿cierto?, de envío, de partida, entre un origen y un destino, yo los tengo que reducir a alguna unidad, ¿ok? Por unidad. Mi unidad podría ser un camión completo, perfecto. Sí, obviamente si todo lo que yo digo, por ejemplo, mi demanda es 80, ok, si son 80 camiones, perfecto, porque lo que envío entre origen y destino es un camión completo y la variable, si me tomo un valor 1, es porque es un camión, dos camiones y así, ¿cierto? Me tiene que indicar, contar de esa manera. Puedo hacerlo por unidades individuales, podría ser haber contado en este caso, no sé, pues envío de orígenes a destinos automóviles, puede que el auto sea la unidad de medida, perfecto, pero tiene
que tener las características anteriores de estar cuadrado y de que el costo de envío entre origen y destino se refiera a esa unidad, ¿ya? Necesariamente debe ser un costo unitario. Ahí lo que pasa también, que a veces en la realidad se da, es que, por ejemplo, a veces hay descuentos de transporte por cantidad y cosas por el estilo, o hay más de un medio de transporte, ¿cierto? Aquí en eso este modelo es un poco más rígido, no permite como manejar descuentos por cantidad ni nada por el estilo, aunque hay casos particulares, porque ahí vamos a ver algunos ejemplos donde siempre hay algunos truquitos que pueden servir para reconocer ciertas situaciones, ¿ok? Y en ese caso, digamos, obviamente igual se podría aplicar el modelo, pero la base de los costos es que por cada par, origen-destino, hay un costo fijo y se refiere a una unidad transportada. Yo definiré qué cosa es esa unidad transportada, pero el costo debe ser relativo a eso. Y esos parámetros, digamos, esas tres cosas, cuánto tengo de suministro, de demanda y los costos, son los parámetros que necesita el modelo. Y nada más. Con eso funciona, ¿ok? Aquí hay un poco una forma un poco más genérica, ¿cierto? Del mismo, de lo que veníamos hablando. Vamos a retroceder, lógicamente, al otro ejemplo para ingresarlo efectivamente a un software y resolverlo y ver qué nos da. Pero en términos genéricos, ¿cierto? Lo que yo tengo en el fondo es esto. Orígenes, M orígenes, N destinos, costos por todas las combinaciones origen-destino. No se preocupen por ahora si es una combinación prohibida. Vamos a ver cómo se trabajan. Cada origen tiene un determinado recurso que ofrecer al sistema y cada destino una determinada demanda, ¿cierto? Que debe provenir de algunos de los orígenes o de varios simultáneamente. Como vamos a ver aquí, existe, digamos, la posibilidad de que distintos orígenes vayan a un mismo destino. O que un origen también envíe a distintos destinos simultáneamente. O sea, no tiene ningún problema en eso. Eso también, digamos, esa misma tabla que siempre nosotros en cualquier problema vamos a tratar de crear esa tabla de orígenes, destinos y los costos de todas las combinaciones, ¿cierto? Como modelo de programación lineal va a tener esta forma también siempre, ¿ok? Una minimización de esto se ve, no sé, se ve raro, pero en realidad es lo mismo que habíamos visto. Es una doble suma porque suma todos los orígenes y todos los destinos y obviamente esta suma en el fondo se va haciendo por todas las combinaciones. El C sub IJ son los costos de cada par, de cada combinación, ¿cierto? IJ multiplicado por cuántas unidades estoy enviando de ese origen I a ese destino J. Y la función objetivo es la suma de todos esos, de todas las combinaciones, orígenes, destinos que existen con sus respectivos costos unitarios. A veces puede ser larga la función si las escriben completas, pero en realidad, ¿cierto? La estructura es como simplemente todas las combinaciones y punto. Sujeto a dos grupos de restricciones, fíjense. Primer grupo, M restricciones, que son los orígenes. Segundo grupo, N restricciones, que son los destinos, ¿ya? Los M orígenes tienen, ¿cierto? Como lado derecho lo que ofrecen al sistema, igualdades en todos los casos, y aquí, ¿cierto? La sumatoria que tengo por el lado izquierdo es lo que veíamos antes. Todas las variables que mantienen el origen como fijo a todos los destinos, ¿ya? Para asegurar que desde ese origen yo reparto todo lo que tengo disponible. A alguna parte llega, pero yo lo reparto. Segundo grupo de restricciones, N, porque son los digamos, destinos, son donde están mis demandas. Mi lado derecho son las demandas en sí. Igualdades también, siempre van a ser igualdades. Y mis variables, lo que son al lado izquierdo, es la suma en cada caso de todas las variables que van a dar a mi destino, independiente de cuál sea el origen. O sea, tengo una variable, de hecho, por cada origen posible, yo tengo una variable que tiene que ver con mi destino. Y todas esas son las que se suman. Y eso, digamos, hacer estos dos grupos de restricciones, les da la estructura que asegura en el fondo y que el problema tiene solución, ¿cierto? Si
la suma de todos los orígenes como oferta da lo mismo, ¿cierto?, que todo lo que me están pidiendo los destinos. Esto, bueno, este gráfico ya hemos visto en el caso particular del ejemplo que estamos viendo. Lógicamente lo pueden hacer de una versión genérica más grande, pero esta, digamos, quería ver esta tablita de abajo. Vamos a verlo esto en Excel. De hecho, hoy día preferiría verlo en Excel este modelo para que vean la estructura que toma y cómo ingresarlo, ¿ya? Después igual les voy a subir las planillas que vamos a hacer, porque aquí sí que es uno de los pocos casos en que tener como una plantilla sirve un poco para trabajar. Siempre hay que modificarla por los tamaños, lógicamente, de orígenes y destinos que pudieran tener, ya, porque obviamente no siempre hace la misma cantidad de orígenes y destinos, pero como la estructura que sigue es más o menos la misma, normalmente es muy fácil de corregir. Teniendo ya una hecha, es como fácil de corregir o replicar, en el fondo, una planilla. Vamos a ver que nuestras tablas, al final, ¿cierto?, toman esta forma. ¿Por qué unos? ¿Quién me puede decir por qué hay puros unos aquí? Estaba por ahí, si se fijaron en el detalle. ¿Por qué tengo puros unos? Esto en realidad me está hablando de las restricciones. Pero ¿se fijaron en un detalle? ¿Cuáles eran los coeficientes de las variables de las restricciones? ¿Nadie se fijó? Vamos a ir a verlo. A ver, déjenme avanzar un poco. Ya. Los coeficientes, si se fijaron, en la función objetivo, ¿cierto? Mis coeficientes son los costos de cada combinación origen-destino, ¿cierto? De enviar una unidad de cada origen a destino. Pero en la función objetivo, solamente ahí. Las restricciones, si se fijaron, no tienen coeficientes, son puros unos. Las restricciones son puras sumas de variables, ya sea por origen, por destino, lo que sea, pero son puros unos, sus coeficientes. Por eso, después en Excel vamos a ver que nos queda esto. Van a ser en realidad tablas con hartos ceros de partida, muchos espacios vacíos, pero unos en varias partes, digamos, con una estructura súper definida, con unas posiciones bien definidas. Hay como un dibujo que siguen. Y eso, digamos, también un poco facilita el darse cuenta a veces de los errores que uno pudiera cometer, porque la estructura que debe seguir es siempre como menos la misma. Así que ahí, esto después nos va a aparecer, lógicamente, ahí cuando lleguemos a Excel a revisarlo. Hay una característica bien específica que es súper buena en este caso, que también es por estructura, se da por estructura, ¿ok? Que, por ejemplo, si estábamos, ¿cierto?, hablando de que había esta combinación origen y destino, y yo ponía mi costo, ¿cierto?, en función de una unidad enviada de origen a destino, ¿cierto? No me sirve de mucho que, por ejemplo, la solución me vaya a decir yo envío desde el origen 1 al destino 3, 0,5 cargas. Eso, en este tipo de problemas, no tiene sentido, ¿ya? No puede ser, tú no puedes enviar medio camión, porque resulta que el costo está pensado para el camión completo, es necesariamente así. Y enviar medio camión de partida, ¿cierto? Uno sabe que no me va a costar la mitad que me mandaba que me costaba el camión completo. O sea, hay costos fijos y variables y va a costar probablemente más de la mitad. Así que no sería realista tampoco. Pero, afortunadamente, por la estructura que tiene este problema, ¿cierto? Por todo lo que hemos visto, esto de balancear orígenes y destinos, tiene lo que se llama esta propiedad de soluciones enteras, ¿ya? Y en ese caso, si los valores, ¿cierto?, de oferta y demanda son enteros, el resultado que va a haber, ¿cierto? Y de hecho, todas las soluciones factibles en el fondo que tiene el problema, todas las combinaciones orígenes-destino, también van a ser enteras. Se van a dar cuenta que después cuando veamos los valores de todas las combinaciones de X y J,
siempre esas combinaciones X y J les van a dar números enteros, jamás les va a aparecer un decimal. Y eso es por estructura, porque el problema de por sí entrega, digamos, soluciones enteras si sus lados derechos son enteros, que obviamente es lo que en casi todas estas aplicaciones efectivamente ocurre. ¿Dudas antes de ir a ver? Porque vamos a introducir obviamente el ejemplo que tenemos en Excel para que vayan un poco también en la práctica viendo cómo esto se soluciona. ¿Dudas sobre el modelo? Ninguna. Ya, vamos a ir a esta tablita. Esta PPT yo hace tiempo la subí, así que descárguenla porque la pueden necesitar ahora para ir viendo los datos y cosas por el estilo. En particular, yo bueno, igual lo voy a copiar esa tabla y me la voy a llevar a Excel, pero para mirarla solamente un poco mientras hago obviamente digamos el traspaso de los valores, ¿ok? Pero después la vamos a desechar. Vamos aquí a... ¿Se ve bien ahí el tamaño de las celdas? ¿Se distingue bien? Porque igual esto es como chiquitito. ¿Se ve? ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí, profe, se ve bien. Ya, ok. Vamos acá. Esta es la tabla que les digo que voy a copiar aquí temporalmente. Y vamos a en realidad a inicialmente copiarla tal cual, ¿ya? Necesitamos mis destinos, o sea, orígenes. Perdón, esto es 1, 2, 3, ¿cierto? Y esto aquí le podemos, si quieren, dar un nombre, origen. Acá arriba mi destino, 4. Vamos a hacerlo con nombres genéricos. Y aquí una fila más y una columna más. ¿Ya? Estas, digamos, las columnas extra, en el fondo son las que van a tener las demandas totales y las ofertas totales. Entonces aquí en realidad esto va a ser oferta. Esta última va a ser demanda. Esto, bueno, lo voy a poner con otro color para que se distinga mejor. Ahí, orígenes, destinos. Y, tengo la otra blanca. Ahí. Ya. Orígenes, destinos, ¿cierto? Esto de acá al centro, ¿cierto? Son mis combinaciones, que en el fondo son los costos por cada origen destino, ¿cierto? Yo tengo un costo. Oferta tiene que ver por fila, porque es lo que cada origen me ofrece. Y demanda tiene que ver con columnas, ¿cierto? Porque es lo que en el fondo cada destino me está pidiendo, ¿ya? Y ahí tengo, ¿cierto? Una primera tabla, que esta es la tabla, ¿cierto? De los parámetros. Como habíamos visto, ¿cierto? Estos datos que están ahí, se le llama simplemente los parámetros, ¿ok? Y esto, en el fondo, es lo que tenemos que traspasar lo que está acá. Es un mismo número, 464, 513, 654, 867. Abajo, 352, 416, 690, 791. Acá, 995, 682, 388, 685. Ya. Esos son los mismos costos, ¿cierto? Del interior. Oferta, 75, 125 y 100. Y demanda,
80, 65, 70 y 85. Siempre comprueben, ¿cierto? Que las sumas, ¿cierto? De las ofertas sean iguales a las sumas de las demandas. Aquí, ¿cierto? Pueden hacer la suma, se las va a hacer para algún lado. Cuando presionen el autosuma, ¿cierto? Se las va a hacer para algún lado, por ejemplo, 300. Pero después eso mismo ustedes lo pueden, ¿cierto? Correr para otra parte para asegurar que también se cumple, ¿cierto? Para que para cualquiera de los dos lados, ¿cierto? Da la suma que corresponde en el fondo. Y eso, bueno, nuestra tabla de parámetros. Ahí no hay nada más que hacer. Vamos a hacer un espacio aquí nomás. Ya. ¿Dudas hasta ahora? Porque ahora vamos a empezar a hacer lo que hemos hecho siempre con los problemas, digamos, en Simplex, pero para resolverlos obviamente con Solver, pues vamos a hacer eso, pero vamos a usar una distribución física un poco distinta, solamente que favorezca en el fondo la estructura que aquí tengo, ¿ya? ¿Pero dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Si no hay dudas, continúo. Aquí, como tengo, ¿cierto? Esta es mi forma de tabla. ¿Recuerdan que nosotros siempre teníamos en el fondo las variables? Teníamos como una fila donde yo ponía, ¿cierto? Los valores de las variables. Aquí, ¿cierto? En el fondo ese X y J para mí tiene que ver con esto, con orígenes y con destinos, ¿ya? Entonces, aquí las combinaciones de X y J, ¿cierto? Tienen que ver con esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿cierto? Un espacio, insertar. Esta tablita, de hecho, ya no me sirve, la tengo ahí. Esto que está acá arriba, para mí, ¿cierto? Son mis Jotas. Estos que están aquí, para mí, son los I, ¿ya? Entonces, todas las combinaciones que yo voy teniendo acá dentro de esta tabla, ¿cierto? Van a ser mis valores de X y J. Por ejemplo, esa es la celda de X11. Esa es la celda de X12. Esta es la celda de X13. Esta es la celda de X33. Esta es la celda de X31. Y así, ¿ya? La intersección que va a haber aquí entre este índice de acá, ¿cierto? Que es el I, y el que tengo arriba, que es el J, va a ser lo que defina qué variable va a estar ahí, ¿ya? Y ahí lo vamos a después, vamos a dar cuenta, ¿cierto? Cómo nosotros nos cuidamos también de usar esto adecuadamente. Vamos a darle un color acá para que se distinga también. Entonces, antes, ¿cierto? Destinamos en amarillo lo que eran los espacios para nuestras variables, lo vamos a seguir haciendo así, ¿cierto? Ahora, este amarillo sigue siendo el espacio vacío que yo le voy a pasar, ¿cierto? A Solver para que haga los cálculos, ¿cierto? De las variables. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo otro que me pedía para ingresar a Solver? Es la función objetivo, que era la otra cosa que yo tenía que considerar. ¿De acuerdo? Acuérdense la estructura que seguíamos en Excel. Teníamos que dejar en la función objetivo, ¿cierto? Necesitamos los coeficientes. Nosotros tenemos los coeficientes aquí, ¿cierto? Antes nosotros los poníamos en una fila, ahora va a ser para nosotros una matriz. Necesitábamos espacio para cada variable, también se acuerdan, que eso es lo que tenemos aquí. Ahora es una matriz porque necesitamos que tenga las mismas dimensiones que tienen los coeficientes, ¿ya? Es por eso, 3 por 4, 3 por 4. Tienen que tener la misma forma en que lo tengo acá. Y hay algo más, ¿qué es lo otro que me falta? ¿Me recuerdan? Así están dormidos, oigan. Ya. Lo otro que tengo que incluir siempre es el cálculo de la función objetivo, ¿se acuerdan? Que en este caso, ¿cierto? Voy a ponerlo acá, Z,
¿cierto? Ahí. Voy a ponerle en amarillo, ¿cierto? Como siempre. Y ahí es donde necesito calcular mi función objetivo. Exactamente igual como lo hacía antes. Eso exactamente no tiene ni una diferencia. Tiene que ser la multiplicación de cada, en este caso, coeficiente de acá arriba con respecto a su posición, ¿cierto? Abajo donde va a estar el valor de la variable. Y aquí mi función suma producto sigue sirviendo. Es exactamente la misma función. Porque fíjense, se acuerdan de cuando veíamos ejemplos, ¿cierto? Anteriormente y usábamos, ¿cierto? Esto a través de filas. En realidad, los parámetros de suma producto, fíjense que son matrices. Dice matriz, no vector. Así que en realidad entiende que esta matriz de 3 filas por 4 columnas, al multiplicarla por esta matriz de 3 filas por 4 columnas, va a ser exactamente lo que nos hacía antes. Posición por posición, pero en matriz, o sea, la 1, 1 con la 1, 1, la 1, 2 con la 1, 2. Y acá después cuando pasa la 2, la 2, 1 con la 2, 1 y así sucesivamente. Y la 3, 4 con la 3, 4 y también todas esas multiplicaciones las va a sumar. Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora lo está haciendo en una matriz. Si quieren comprobar, fíjense. Ahí, primera fila, 2498, que es lo que si suman ahí, también les entrega. Y luego van para acá, todos unos, seleccionan todo esto, 7497. Ahí abajo les dice la suma, también, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, con la diferencia que aquí los datos van a ir en matriz, porque es mucho más fácil trabajarlo así. Podrían haberlos puesto para el lado, no es problema, se puede hacer, pero vamos a ver que o lo hacen de esta manera, ya que les ahorra tiempo aquí y en las restricciones les va a complicar un detallito, o al revés, lo hacen, digamos, acá un poco más lento y en las restricciones lo hacen más fácil, y ya vamos a ver por qué. Las restricciones, ¿cierto? También tienen su estructura en el fondo que respetar y ese es como el detalle. Aquí, ¿cierto? Restricciones. Necesito, ¿cierto? En las restricciones, yo sé, por estructura del problema, que tengo 3 orígenes y por lo tanto voy a necesitar primero un espacio de 3 o 3 filas para esas restricciones y después tengo 4 más, ¿cierto? Que son mis destinos. Y ahí voy a necesitar otras 4 filas. Columnas para el lado, recuerden que yo ocupaba tantas columnas como variables tenía el problema. Y en este caso sí son 12, ¿ok? Y aquí es donde, ¿cierto?, la cosa se hace un poco más pesada. Porque aquí sí hay que seleccionar 12 columnas, ¿ya? Que van a ser donde estén las distintas combinaciones, X1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. Además de eso, ¿cierto? Las típicas 3 adicionales que ya hemos visto antes, ¿cierto? Para qué las quiero, ¿cierto? Y qué significan. Vamos a dejarlas ahí coloreadas. Para acá. Ups. Vamos a seleccionar todo esto. Y aquí, ¿cierto? Bueno, estas últimas 3, recuerden que una es donde haré el cálculo de la restricción, el sentido y mi lado derecho. Y acá es donde voy dándole nombre. Origen 1, 2 y 3. Aquí destino 1, 2 y 3. Y 4 en este caso, ¿cierto? Y lo que me falta, ¿cierto? Es acá arriba, es ir indicando a qué corresponde cada columna. Pero aquí es cierto donde existen todas las posibles combinaciones. Y esto, mira, por ahora lo vamos a hacer más lento, digamos, manualmente. Y pues les voy a mostrar una forma de hacer esto más rápido, también un poco más mecánicamente. X11, X12, X13,
x1, 4, ¿cierto? La primera variable, el primer índice fijo, paseando por los otros 4. x1, x2, 2, x2, 3, x2, 4. Y después x3, 1, x3, 2, x3, 3, x3, 4. Todas las combinaciones origen-destino, ¿cierto? Están aquí. Y aquí es lo que en delante, ¿cierto? Les decía. Vamos acá a colocar la fila entera mejor para que sea más evidente. Ahí, ya. Primer origen. ¿De qué se trataba la restricción del origen? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que me tenía que asegurar en estas 3 primeras restricciones? ¿Recuerdan? Lo vimos hace poquito. ¿No? Acuérdense que los orígenes, o las restricciones de origen, lo que debe lograr es distribuir lo que tienen a los distintos destinos. Por eso, ¿cierto? Acá, ¿dónde estamos? Aquí, ¿cierto? Cuando yo hacía el modelo, fíjense, lo que hacía era de un origen en particular, repartir a los demás destinos, a todos, ¿ok? Y eso es lo que en el fondo te voy a poner aquí. Estas 4 variables son las que me representan lo que, por ejemplo, salen del origen 1 y va a los otros 4 destinos. Y esas variables son las que participan en esta restricción. Y ahí es donde aparecen puros unos. Porque, ¿cierto? Los coeficientes son 1. Si vamos a ver acá, siempre aquí en las restricciones hay puros unos de coeficientes, no hay nada más. La única parte donde no aparecen unos es acá arriba en la función objetivo, pero las restricciones son solamente unos. Y si esto es lo que me reparte del primer origen a los demás destinos, acá, ¿cierto? Debo repetir lo mismo. Segundo origen, todos los destinos. Tercer origen, todos los destinos. Y aquí, obviamente, en estos casos, habíamos visto que siempre aquí van a ser todas iguales. De aquí abajo, siempre igual. Y lado derecho van los valores de acá. 75, 125 y 100. Que lo podríamos, de hecho, poner de esta manera para relacionarlos lógicamente. Por si cambio algo. ¿Ya? Eso es en la parte de arriba, digamos. Distribuir desde un origen a todos los destinos posibles, igual obviamente a la capacidad que ese origen tiene. En los destinos debo hacer, ¿cierto? Lo otro, lo que corresponde, ¿cierto? Aquí. De algún destino me debe llegar lo que necesito, ¿cierto? En mi demanda, ¿cierto? En mi destino. Entonces ahí lo que voy haciendo es, digamos, gráficamente algo muy distinto. Fíjense, es destino 1, ¿cierto? Entonces debo fijarme dónde están las variables que en su segundo índice tienen el 1, porque eso es lo que me dice que aquí del destino 1 me llegó al 1, o sea, del origen 1. Del origen 2 llegó al 1, del origen 3 llegó al 1, ¿cierto? Y ahí tengo de mis 3 orígenes lo que me llega a este destino. Y esto es 80. Abajo voy a anotar al tiro 65, 70 y 85. Y acá, destino 2 es S, S y S. Todas las variables que tienen como segundo índice 2. Destino 3, todas las variables que tienen como segundo índice 3. Y destino 4, todas las variables que tienen como destino, ¿cierto? El 4. Y aquí viene, entre comillas, lo fácil. Como ven, arriba lo que yo voy teniendo es, fíjense, una diagonal como larga, que depende de, son unos, tantos unos seguidos como destinos, fíjense, son 4 destinos, 4, 1. Después 4, 1, una línea más abajo, 4, 1, una línea más abajo. Y así hago, ¿cierto?, la diagonal.
Y acá los destinos, fíjense, las restricciones de destino van teniendo esta diagonal siempre inmediata, 1, 1, 1, 1, abajo al tiro. Y después vuelve arriba, 1, 1, 1, 1. Y vuelve arriba, 1, 1, 1, 1. Siempre es de esta forma. Por eso hay que incluir siempre todas las variables. Y por eso les decía, ¿cierto? Que no era era más difícil equivocarse aquí. Porque conserva esta estructura siempre. Entonces, en el fondo, si les sobran o les faltan espacios, se van a dar cuenta que en alguna parte pusieron algo mal. Además de que, obviamente, como vamos a ver, en la solución después no funciona, si hay algo aquí que está mal puesto. Pero esta es como lo mínimo, ¿cierto? La estructura básica que siempre vamos a seguir, ¿ya? ¿Dudas? Porque ya se nos acaba el tiempo, así que en realidad vamos a tener que continuar esto en la próxima clase y ahí obviamente lo ingresamos a Solver, nos falta aquí lo del cálculo, que eso también tiene ahí su característica especial y ahí lo vamos a resolver para ver cuál es el tipo de respuesta que da este problema. ¿Dudas? No. Nada, nada. Bueno. Ya, les voy a subir esto al portal para que la próxima clase obviamente iniciemos de aquí y puedan tener esta plantilla también un poco para después ir estudiando cómo funciona. ¿Les parece? Sí, profe, me parece. Bueno, ya. Igual la próxima clase partimos resolviendo dudas del trabajo, así que avancen en el trabajo para que pregunten también. Igual por correo obviamente les puedo atender dudas, pero también, ¿cierto? En clase vamos a revisar primero eso, ¿ya? Ya. Nos vemos, ¿cierto? Yo tengo otra clase inmediatamente, así que ahora no tengo mucho tiempo por si quedan dudas, pero como les digo, por correo, ¿cierto? Les puedo atender dudas al trabajo o nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Ya, pues que estén muy bien. Chao, chao.